Hola, mi nombre es Arina. Y mi nombre es Elina. Y hoy vamos a hablar sobre el Imperio Romano. Todo comenzó sobre la leyenda de Rómulo y Remo. Nadie sabe si es real. Primero, había un rey muy malvado. Luego, su sobrina tuvo dos gemelos, que eran Rómulo y Remo. También, luego, pasó que ese tío malvado, que era el rey, decidió ponerlos en una canasta y dejarlos en el río Tíber. Dice la historia que una loba los encontró y los amamantó como si fueran sus crías, hasta que luego llegó un pastor y los cuidó con su mujer. Luego, cuando los muchachos eran grandes, descubrieron su destino al trono. Así, echaron al rey malvado y luego pensaron en crear una nueva ciudad. Pero se pelearon, así que Rómulo terminó matando a Remo. Y así se fundó Roma en el año 753 a.C. Ahora vamos a hablar... Rómulo fundó Roma. Al final. Vamos a hablar sobre el gobierno romano, el emperador y sobre el imperio. Después, al principio, todo comenzó así, ¿no? Tal como contó Celi. Luego, tal como acá dice, fue el imperio más grande de toda la antigüedad. ¿Cómo comenzó? Cuando se fundó Roma, ¿cómo comenzó? Al principio. Al principio comenzó como monarquía, o sea que gobernaban los reyes. Luego como una república, que se votaba, pero no todos votaban. Votaban solo los nobles, los ricos. Y luego se convirtió en un imperio por Julio César, que fue el emperador, que sería como un rey, que se atribuyó todos los poderes y formó el imperio, que es así de grande, gigante, que tiene lugares de Europa, África, como Egipto, por ejemplo, Asia, Mar Negro. ¿Cuánto tiempo duró este imperio? ¿Fue largo? Sí, fue aproximadamente 500 años. Y ahora Celi va a hablarnos sobre la escala social. La escala social aparece acá. Primero estaba el emperador, que tenía el poder absoluto. Tal como podía ser político, todo. Militar. Podría ser todo. Después estaban los senadores, que eran la aristocracia hereditaria. Que también... ¿Qué quiere decir hereditaria? Hereditaria es que si el senador tiene hijos, después sus hijos van a ser senadores. Y después están los caballeros, o si no, si quieres decirles de otra manera, puedes decirles equites. Los caballeros Pueden leer si quieren, así nos cuentan quiénes eran los caballeros, quiénes eran los senadores. Pueden leerlos. Eran ricos comerciantes, banqueros o altos funcionarios. Después está como otra escala, como los pobres. Que se llaman los ciudadanos comunes, que también se les puede decir plebeyos. ¿Quiénes eran estos? Estos eran artesanos, comerciantes, campesinos y soldados. ¿Y soldados? Ajá. Después están los libertos, que son esclavos, porque en ese momento existían esclavos. Y después están los esclavos,
que eran como objetos. Era como una cosa, porque los podían vender los emperadores. Los dueños de los esclavos. Serían los emperadores, los que son ricos, a veces. Los emperadores, los senadores, los caballeros. Muy bien. Los podían vender como si fuera una cosa. Perfecto. Ahora Sari va a hablar sobre el ejército, los legionarios y soldados. Ok. Los legionarios, que son los más conocidos, que eran uno de los ejércitos de las legiones de Roma, de ese momento, usaban este tipo de trajes. Usaban estos trajes, que eran como chalecos, acá de metal, que servían para cubrir tus órganos y que no te lastimes, y además era fácil moverse. Y también tenían unos cinturones con cascabeles que, gracias a ellos, pudieron conquistar todos estos lugares. Y gracias a ellos era un imperio grande. ¿Y quiénes eran los legionarios? ¿Eran los legionarios, unos soldados más del ejército? No, eran los más importantes. Y sus cinturones con cascabeles servían para cubrir las partes íntimas, y también para intimidar al enemigo. Y Sari la dibujó como la ley de la frontalidad, que es una manera egipcia que utilizaban. Los egipcios además servía porque podías ver, te cubrías la oreja y además también podías escuchar. Y usaban un casco. Bueno. Para cuidar la cabeza. Bueno. Después, ¿Y los soldados tenían ventajas? Los soldados que no eran legionarios. Los soldados comunes de Roma. Por ejemplo, las ventajas eran que podían, tal como muestra acá, tenían un buen nivel de vida, tal como acá, aprendían oficios, por ejemplo, podían aprender a construir, que servía mucho. Si trabajaban por 25 años en eso, podían tener esa tarjeta de que ellos son romanos. La ciudadanía de Roma. Sí. Que servía para la gente que los romanos... Que no eran del imperio. Que no eran del imperio. Okay. ¿Qué otras ventajas tenían los soldados? Otras ventajas que tenían es que podían, cuando se jubilaban, no es que se quedaban sin plata ni nada, sino que les daban plata o les daban tierras para que a su hogar, que serían terrenos. Bueno, sí. Ok. ¿Y qué es lo malo de ser soldado en Roma? Lo malo es que arriesgaban la vida, tenían probabilidades de morir. Porque en Roma no podían casarse. También no podían casarse. Pero algunos se casaban en secreto. Se casaban. También de que habían castigos. Y ahora yo voy a hablar sobre el anfiteatro y los gladiadores. Acá está el anfiteatro que lo hicimos. ¿Qué eran los anfiteatros, Eli? Los anfiteatros en Roma le decían circos romanos, pero no eran como que tenían payasos. No. Y eran muy sangrientas. Porque habían gladiadores que pueden ser esclavos o prisioneros que peleaban. ¿Y se preparaban los gladiadores para luchar? Sí. Se preparaban brutalmente. ¿Qué más se hacía en esos anfiteatros? La gente, podían haber más de 5.000 personas. ¿50.000? 50.000. En el Coliseo, porque había muchos anfiteatros. ¿Y dónde estaba el Coliseo? El Coliseo estaba en la capital, que era acá como muestra en Roma. Ok. ¿Qué otros espectáculos había en el Coliseo? ¿Qué otros espectáculos había en el Coliseo? También había, por ejemplo, podían ponerle agua y hacer lo mismo, pero en barcos. Sí, también podían pelear gladiadores y había probabilidades, por ejemplo, si eran esclavos contra otro esclavo, el que ganara tendría una probabilidad de ser un liberto, o sea, ser un ex esclavo.
Ok. Pero lo malo es que no tenía todos los derechos. ¿Y qué más había en el Coliseo? ¿Qué otras cosas se hacían? También podían haber guerras contra fieras, animales de otras provincias como de África. Ok. Y ahora vamos a hablar sobre las monedas romanas. En Roma, las monedas, como estas que hicimos nosotros, servían no solo para comprar, por ejemplo, me das un pan y yo te doy 3 monedas, sino que también para hacer propaganda al emperador, porque en ese momento no existía internet, no existía la imprenta, o sea, impresoras, para poder dar diarios, no existía. Así que la única manera para saber quién era el emperador era con las monedas, ya que tenía la cara. ¿Y ustedes qué cara hicieron? Hicimos la cara de Augusto, que en su época fue la época de más gloria en el Imperio Romano. Ok. Y ahora se iba a hablar sobre la región y los dioses. Los dioses. Ellos crean en muchos dioses. Muchísimos. Pero los principales eran Júpiter. Júpiter, que es el dios, es el jefe de los dioses. Juno es la esposa de Júpiter. Minerva es la diosa de la sabiduría y la guerra. Marte es el dios de la guerra. Venus es la diosa del amor y también tuvo un hijo que se llama Cupido. De ahí sale la palabra de Cupido, el que tira flechas. Y acá la dibujamos. Y después, al último, Neptuno, el dios del mar. Que ahí Sari lo dibujó. ¿Y para ellos eran importantes los dioses? Eran muy importantes. ¿Qué creían ellos de los dioses? Creían que ellos decidían todo. Por ejemplo, si les pasaba algo bueno, si les pasaba algo malo, eran por los dioses. ¿Por eso qué hacían ellos? Por eso ellos le daban ofrendas. Por ejemplo, le daban vinos, le daban comida, animales. Y siempre se lo daban algo. O porque si ellos le pedían algo y pasaba, ellos como que se lo agradecían. O si no, se lo pedían también. Perfecto. Y ahora vamos a hablar sobre las mujeres y la infancia. En Roma, las mujeres esperaban que sean dignas, o sea, que no estuvieran con otros hombres. Y también se esperaba de que ellas se cuidaran de la casa, se quedaran en la casa, limpiaran, que aprendan a tejer para hacer la ropa y también cuando para sean cocinar. Grandes. Iban a la escuela. Eso es las mujeres. ¿Ya está? Y también en la infancia, al principio, no todos podían ir a la escuela. Solo podían ir los nobles, hijos de emperadores, senadores, caballeros. Y ellos primero aprendían lo básico, por ejemplo, escribir, sumar. Y después comenzaban a aprender sobre qué carreras tendrían, guerras políticas, sobre el gobierno. Y las mujeres, en vez de eso, primero hacían lo básico, tal como los otros niños, pero después dejaban de ir a la escuela para poder aprender todo lo que deben hacer en la casa, para cuando sean grandes. Bueno. Celi, ¿qué sigue? Después sigue los baños. ¿Qué eran los baños para los romanos? No solo era para bañarse. También podían jugar juegos de mesa, como con los dados. Y también habían pilitas grandes donde la gente se metía y el agua estaba bien caliente. Y entonces, no solo que era algo social para hablar, que era como un equipo, sino que también, como el agua era tan caliente, se le abrían los poros. Y después les tiraban agua fría, muchas veces los esclavos, para que se les cerraran, que era algo común con ellos.
Como un club, era un club social. Ok. Después ahora Sari va a hablar sobre la escritura. Los humanos sobre la escritura tenían maneras para escribir los números. ¿Todos sabían leer y escribir? No, no todos. ¿Quiénes leían y escribían? Los hijos de emperadores, senadores o caballeros. Ok, ¿y la mayoría de la población? La mayoría eran analfabetas, que significa que no sabía escribir, ya que muchos eran pobres. ¿Y qué lenguas se hablaban en el Imperio Romano, que era muy grande? Docenas, un montón de idiomas. ¿Por qué? Ya que entonces llevaban en el oeste, acá. Entonces, en el oeste hablaban latín. Y en el este hablaban griego. ¿Por qué se hablaban tantas lenguas? ¿Qué piensan? Porque se llevan tanta cultura y además por todo lo grande que es, siempre tienen un idioma en cada lugar, me parece. Así Claro. que, entonces, por eso. Pero las principales eran latín y griego. Ok. ¿Y qué sistema de números tenían ellos? Tenían ¿Como el un nuestro? sistema diferente. No. Que en algunos relojes se pueden encontrar y en otros no. Como los relojes que te pones acá. En algunos tienen números romanos. Por ejemplo, la I es el 1, tal como muestra acá. La X es el 10. El 5 es la B. La L es el 50. Y las 2X son el 20. ¿Y dónde más podemos ver los números El romanos? 6, En la actualidad. Es una B y una I. Ok. También se puede encontrar en libros para explicar los siglos. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en el siglo XXI. ¿Qué se hace? Una X y una Y. Bueno. También estamos leyendo un libro de arte que muchas veces aparecen los siglos. Sí. Los siglos. ¿Cómo se llama el libro de arte? La historia del arte. La historia del arte. Bueno. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar sobre la cocina romana. La cocina romana era riquísima, eso sí. ¿Cuál era la comida más importante? Era la cena. Habían bailarines y gente para hacer... Y eran banquetes. Como Sari dibujó acá. En ese momento no existía el café, no existía el té. Entonces la bebida que más tomaban era el vino, que la hacían con vinagre, o sea, uva. No existía la pata. La papa. pasta. La pasta. La papa y el tomate. No existía. En ese momento. Pero en Italia hay pasta. Hoy. En la actualidad. En la actualidad hay pastas riquísimas. Riquísimas. Y en Roma, En la antigua Roma. En la antigua Roma no existían. ¿Otra curiosidad de la cocina? Era de buena educación eructar. Y ya que ahora no. Y también el vino, lo juntaban el vino con la comida. Y era de buena educación. Mientras que si lo tomabas solo, no lo era. Y comían con la mano. O sea que no usaban cubiertos, no usaban tenedores. ¿Y qué era importante el sabor en las comidas? Sí, a ellos les era muy importante por cómo se ve, o sea, si es bonito, por cómo se ve o no, y por el sabor. Ahora vamos a hablar sobre la vida en el campo. En el campo estaban todas las cosas que necesitabas, o sea, frutas y esas cosas, pero las más importantes en Roma eran el trigo, los viñedos y el olivo. Los viñedos para hacer el vino, para comerlo solo. Los olivos para hacer aceite de oliva, aceitunas. Que esas cosas muchas veces eran para los ¿Y era ricos. fácil trabajar en el campo en esa época? No, era difícil. Pero los que trabajaban no eran los dueños. Eran solo los que trabajaban. Los dueños eran como emperadores, senadores o equites. ¿Y quién trabajaba entonces en el campo? Trabajaban
mujeres, hombres, niños, pero la mayoría... ¿Quiénes eran los que trabajaban, Celi, en el campo? Los esclavos, la mayoría de las veces. Los esclavos sufren mucho. Sí, sufrían mucho. Y además no existía la electricidad, así que era todo a mano. Mano a mano. Y también los nobles... No existía la electricidad. Y además los nobles, en verano, a veces, se iban al campo, a tener una vida en el campo, en una villa, que para nosotros es una casa asombrosa, sería para nosotros una mansión, a vivir un rato en el campo, porque la mayoría de los nobles eran dueños de esos campos en donde se trabajaban. Ok. Y ahora vamos a hablar sobre el transporte y comercio. El transporte y comercio fue muy importante esto que les Porque dije. Así se crearon las rutas. ¿Quién creó las rutas? ¿Quién las hizo? Las rutas las crearon los soldados y toda esa gente que trabajaba y iba a las guerras. ¿Por qué fue tan importante esa red de caminos? Fue importante porque eso dio más oportunidades para poder hacer comercios con otras provincias. Y poder ir a otros lugares. Sí. Y también otra cosa es que en el mar, ya que también habían otros... Los piratas que existían en esa época sí, robaban. Son conocidos porque robaban. ¿Y qué hizo la armada con los piratas? La armada de los romanos peleó contra los piratas y logró que ya no fueran más ahí. ¿A dónde ahí? Ir al mar Mediterráneo. Muy bien. Porque acá si no estarían los piratas y si no les robarían cosas cuando querían hacer comercio. Muy bien. ¿Después de cuántos años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora vamos a hablar sobre la caída del imperio. El imperio cayó porque era muy difícil, como está acá, era difícil poder mantener todo bien una persona. Porque había problemas de dinero y comida. Y también vinieron unos pueblos bárbaros y comenzaron a atacar y llegaron a la ciudad más importante en ese momento, que era Roma. Siempre entran a la capital. Cuando quieren atacar. Muy bien. Y lograron entrar a Roma. En el 410 los visigodos entraron a Roma. Acá parece que está todo fuego. Y en el año 476 el imperio romano cayó del lado de Occidente. Pero aún todo desapareció. Aún nos quedan cosas, por ejemplo el Coliseo, que pero está un poco roto ahora en la actualidad. Pero se puede visitar. Eso es el legado que nos dejó Roma. ¿Qué nos dejó Roma hoy? Su legado también fue la construcción, las rutas. Construyó esto y también la manera que hacían las rutas, porque si llovía no se inundaba. Y eso es algo que aún hacen los constructores aún ahora. También la manera que hacían por los acueductos, porque, por ejemplo, los egipcios tenían que vivir cerca del río para poder tener agua, mientras que los romanos no. Porque ellos crearon los acueductos para que llegue como hasta la casa. Si no fuese por ellos, tendríamos que vivir cerca de un río, como los egipcios, para poder conseguir agua. Y eso fue todo en el Imperio Romano. Espero que hayas aprendido. Nos vemos la próxima. Chao.